me los bendiga ahí en sus hogares. Qué bueno es Dios que nos da vida, nos da aliento de vida cada mañana. Cada día pues nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos. A veces privilegio que mucha gente no tiene, ¿verdad? Pero es motivo grande para agradecer a Dios. A veces agradecemos más a los hombres que a Dios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo quiero hablar de un tema que es el Evangelio. Ahí vamos a arrancar. ¿Qué es el Evangelio? Porque mucha gente cree que el Evangelio también es Mucha gente cree que el Evangelio es religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es la palabra de Dios que fue predicada a todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a tomar unos versículos, un tiempo, para hablar exactamente de eso. Pero antes de iniciar, como siempre, me voy a poner en las manos de Dios y que sea Dios quien guíe mi lengua, que dé el mensaje, que nos dé la enseñanza de hoy y que aprendamos en esta noche. Padre bueno, gracias te doy por el privilegio que me das de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios del cielo. Gracias por tu bondad. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias por un nuevo amanecer. Gracias por ver el día, Dios del Señor, el día de hoy. Gracias te damos por la salud, por el trabajo, por la comida de hoy, Señor. Gracias por esa misericordia, por ese amor. Gracias, Señor, por la familia que está bien. Gracias, Dios del cielo, por tu misericordia. Aquí te damos las gracias, Señor. Ahora te pedimos en esta noche que abras mi boca. Quiero ser un instrumento en tus manos para poder bendecir a aquellos que vean este video, a los que escuchen este audio. Que sea de bendición, amado Dios, para la gloria tuya, Dios del cielo. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, arranquemos, leamos las escrituras, porque mi base para trasladarle un tema a usted, mi base es la Biblia. Esa es mi base, que es Cristo Jesús, la palabra. Pero vayamos a 1 Corintios 1:21. Primero voy a tomar agüita, tengo mi botellita aquí. Ok. 1 Corintios 1:21. La palabra de Dios es muy hermosa cuando se lee y se entiende. La Biblia es un libro muy lindo. Y el mejor lugar para guardarlo es el corazón. Si usted no lee la Biblia, no sabe lo que es leer un libro. La Biblia es el mejor libro que usted puede leer de todos los que existen. Pero miren lo que dice aquí en 1 Corintios 1:21. Dice, la escritura la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo que no lo conociera mediante la sabiduría humana. Escuche, ponga mucha atención a los textos en la Biblia, porque a veces como que a mucha gente le da pereza leer estas partes que a veces como que estuvieran escondidas. Y a veces como que pasamos un poquito de largo o rápido
o como que pasáramos de noche leyendo esa parte. Pero miren lo que dice Dios. Dios dice que no decidió Él que el mundo lo conociera por el conocimiento humano. Dios dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. A saber, mediante la predicación a los que creen. Los judíos piden señales, milagros, y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje fue el motivo de tropiezo para los judíos. Miren, noten bien lo que dice ahí. Ahí está hablando que Dios, por ejemplo, la gente o el mundo, los inteligentes, los que se creen sabios, los que se creen teólogos, como podríamos dar a conocer los de la NASA, ellos buscan a Dios mediante lo que es la ciencia. Quieren buscar a Dios mediante sus medios y dar a conocer una imagen de Dios que ellos mismos saben que no es verdad. Ahora han inventado esa situación de los hologramas en el cielo para que digan que Dios está mandando señales, tratando la manera de engañar a la gente, que esos son prodigios de Dios, prodigios del cielo, y hacen creer a la gente porque sacan hologramas o mujeres que son adoradas aquí en la tierra, y entonces hacen creerle a la gente que es una imagen de la cual Dios está teniendo o parte para que se manifieste. Yo le voy a decir la cosa, esas señales que usted ve en el cielo como hologramas o como cosas que se ven en el cielo no tiene nada que ver Dios. Por eso Dios ocultó. Aquí dice que Dios no le dio el privilegio a la gente que por sabiduría de ellos, sino que fue por sabiduría, por revelación de Dios a través del Evangelio. Por eso yo le quiero hablar de que el Evangelio no se constituye en una religión, sino que se constituye que es la palabra de Dios que se predica. Que predicar el Evangelio es predicar la palabra de Dios, que es a Cristo. Cuando usted recibe el Evangelio como una fortaleza o como algo que usted se va a proteger en él, es porque usted está recibiendo a Cristo, porque usted está reconociendo que el Evangelio es el poder de Dios que cambia al hombre. Por eso dijo, Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios que cambia. Mucha gente cree que el Evangelio es como para lucrar, o sea, para hacerse millonario. Es la equivocación de los millonarios, la equivocación de muchos pastores, que creen que el Evangelio es una manera de hacerse rico, mas sin embargo a muchos les ha funcionado. Que estén para irse al cielo, le aseguro que no, porque la Biblia dice que maldito aquel que se haga rico con la fe. O en pocas palabras, maldito que sea rico con el Evangelio. El Evangelio no es una mina de oro para que toda la gente diga, voy a poner una iglesia para echar mano y creer en el Evangelio. No, el Evangelio es para salvar gente, para salvar almas en el mundo. Y si el ser humano lo tiene como negocio, también se va a perder. Por eso yo aquí de la comodidad de mi casa, nada me cuesta trasladarle los mensajes de salvación. Ya si la persona que escucha los quiere recibir y quiere ser salvo, porque recuerde que la salvación no viene por dar dinero. La salvación no viene porque la persona diezma más. La salvación no viene porque la persona ofrenda más. La salvación no viene porque es el preferido de la iglesia. La salvación no viene por tales cosas. La salvación viene porque usted obedezca el Evangelio que se les predica. De nada sirve tener el gran conocimiento cuando el conocimiento
guardado no sirve. Es como que usted agarre una Biblia, usted me diga, yo tengo una Biblia, pero la tengo guardada. La Biblia guardada no le va a funcionar. La Biblia le va a funcionar cuando usted decida leerla y ponerla por obra. Por eso la salvación no es algo transmitido, la salvación no es algo heredado, la salvación no se hereda. La religión se transmite, pero la salvación no. Por eso a nosotros, cuando no éramos evangélicos, nos heredaron, nos transmitieron la religión del catolicismo. Éramos católicos porque era como una transmisión. En esto tienes que creer, en esto vas a creer. Y nos heredaron eso. El evangelio no es algo heredado. El evangelio no es algo transmitido. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. El que cree es salvo y el que no se condena. Es lo que dice la Escritura. Yo le tengo que trasladar esto claramente para que usted entienda que el evangelio no es ninguna religión y ninguna cosa para jugar con ellos. La religión, o sea, la salvación, o sea, el evangelio es lo que nos hace a nosotros libres de este mundo. Usted a través del evangelio puede darse cuenta que Dios le está dando una sola oportunidad. Y si usted desperdicia la oportunidad que Dios le está dando, ahí sí que ya no hay otra. Ya no hay otra oportunidad. La única oportunidad que tenemos es obedecer la palabra de Dios. Leamos lo que dice. Mira, lo voy a leer del 20. Dice, del 20 dice esto, mire qué interesante está esto. ¿Dónde está el sabio? Escúcheme, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? O sea, aquella persona elocuente, aquella persona que tiene facilidad para hablar, aquella persona que tiene don, el erudito. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está la época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Ahora no podemos decir es que yo creo que si hacemos esto Dios va a estar. No es mediante la sabiduría humana. No es que nosotros le pongamos a la Biblia, que nosotros le agreguemos cosas que a nosotros nos convengan. No, es que no se trata de que le agregue a la Biblia para conveniencia, sino se trata de que cumpla la Biblia para su conveniencia. Eso es lo interesante. Lo interesante es que la gente que le agrega se condenó solo, se enjuició solo. La Biblia dice, maldito aquel que le agregue y le ponga este libro. Pero si usted pone por obra lo que está escrito, es para su conveniencia, para su beneficio. ¿Por qué? Porque usted va a alcanzar la salvación, usted va a alcanzar el propósito que está escrito en la Biblia, que Dios estableció. Ya que la palabra dada no la recibieron, pues fue escrita, fue impresa para que el ser humano por lo menos tenga la dicha o la oportunidad de leer la Biblia y leer lo que Dios había dicho con sus propios labios. Recuerden que la palabra fue dada a los profetas, la palabra fue dada a los apóstoles, pero como el ser humano sigue una necedad y no quiere convertirse a Dios, le tienen más miedo convertirse a Dios que vivir en el mundo de pecado. Le tienen más miedo a Dios que a la condenación. Mucha gente prefiere la condenación que el evangelio. Usted muchas veces, de las veces que usted ha predicado en las calles, y dado sea el caso que usted es una de las personas que evangeliza y va a las calles a predicar, usted se puede dar cuenta que mucha gente le huye el evangelio, le huyen a Dios, le huyen a la palabra de Dios y no le tienen miedo a la condenación, y deberían de tenerle miedo, porque la salvación
solo nos la están dejando a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, de que nosotros alcancemos el propósito de Dios. Ya que por nuestras fuerzas o nuestra inteligencia humana no podemos alcanzar la salvación del alma, no del cuerpo, sino que del alma, es del ser interior, del que está dentro. Recuerde que el que lleva todo el castigo no es su cuerpo, lo que lleva el castigo es su ser interior, ese personaje que no vemos, ese personaje que se oculta a través de ese cuerpo visible. Ese es el que está condenado. El cuerpo no, el cuerpo ya Dios lo dijo. Dios dijo de una vez al cuerpo: polvo eres y al polvo vas a ir. A nosotros nos entierran en la tumba y ahí se acabó el cuerpo. El problema es el que está dentro del cuerpo. Para él hay una sentencia. Y si no se arregla con Dios, tiene que arreglar su vida con Dios, porque si no, allá lo espera una olla hirviendo llamada lago de fuego. Hermano o amigo que me escuchas, que ves estos videos, ¿tú crees que yo estaría perdiendo el tiempo para darte una noticia como esta si no fuera verdad? Que lo que estoy tratando de la manera es de que tú reflexiones y que tú alcances la salvación de tu alma. No te digo de tu cuerpo, porque ya lo acabo de decir. Polvo somos y al polvo vamos a ir, pero tu alma, la que se duele, la que siente, la que llora, la que grita, esa es la que va con dirección al lago de fuego si esa persona no decide doblegarse ante Dios. Lo que viene no es una mentira. Usted puede tomar la decisión en este mundo con quién se quiere ir. Si usted se quiere ir con Dios, o usted se quiere perder para siempre, es su decisión. Pero el mensaje del Evangelio, recuerde que no porque usted no crea, Dios va a detener el Evangelio. No, el Evangelio va a seguir predicándose. Y todos aquellos que sean salvos van a ser resucitados para vida eterna, al día final. Ya que en el intermedio del final del siglo, o al final del séptimo milenio, tenemos un intermedio. Es donde que Dios va a rescatar una iglesia. Digo una iglesia porque se va a llevar una iglesia, que es la esposa del Cordero. Se la va a llevar antes de que suceda el final de los tiempos. Pero al final de los tiempos hay una resurrección de muchos y de pocos para la salvación. Digo de muchos, ¿por qué? Porque después de 1000 años, o sea, se va la iglesia arrebatada, los muertos en Cristo son arrebatados, de los sepulcros son levantados, y los que hayan quedado vivos serán justamente con ellos arrebatados en las nubes. Después de ese evento, después de ese día, 1000 años después, o sea, un día después, van a resucitar los del capítulo 12 de Daniel. Que los que están cubiertos en el polvo van a ser resucitados, unos para la vida eterna y otros para la condenación. Pero usted me va a preguntar ahorita, se acaba de decir de que algunos van a ser arrebatados y sacados de las tumbas. Sí, pero después queda un lapso de tiempo donde la gente va a seguir muriendo, pero ya no se la van a llevar a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque ya no entran como esposa, entran como pueblo rescatado, como un rebusco que Dios va a venir a hacer. Aquellas personas que se quedaron a la gran tribulación y no se dejaron marcar por el número de la bestia, y el enemigo, que es el diablo, que el Señor los reprenda, los mató. Esos van a quedar enterrados. Pero al final del milenio, al final del séptimo milenio, cuando venga Cristo, va a desempolvar esos cuerpos, va a desempolvar a aquellos que ya murieron. Entonces, ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes por la condenación. Porque teniendo tan gran oportunidad hoy, preferimos el mundo que la salvación.
Se nos anuncia con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de Dios, con voz de trompeta. Se nos anuncia el Evangelio. A gritos estamos diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente sigue en su mundo. Recuerden que en el tiempo que Jesucristo vino, cuando nació de María, fue anunciado. Por eso habían vírgenes conservadas para recibir ese evento. Pero la gracia cayó sobre María. Esa profecía había sido dada por el profeta Isaías miles de años atrás. Y se vino a cumplir hace 2020 años, se cumplió. Pasaron 2000, mucha gente murió, mucha gente se fue. ¿Cuántos años vivimos nosotros? Hasta mucho, 120. Pasan generación, generación, generación. Y no venía Cristo a nacer. Pero llegó el momento en que Él nació. Y se dio a conocer a las naciones. Jesús se fue otra vez de regreso. Y viene en su entrada triunfal a la tierra otra vez. Así como cuando regresó a Judá en un burrito. Ahora ya no viene en un burrito, ahora viene en un caballo blanco. Recuerde que Jesús salió de Belén, de Judá, salió porque Herodes lo quería matar. Esa fue la ida, digamos que se fue. Pongámoslo así, digamos que ahí se fue al cielo. Pero cuando ya vino más grande, vino en un pollino y entró otra vez a Belén de Judá. Ahora Cristo viene en caballo blanco, esa es su segunda venida. Gráficamente ya lo hizo Dios. Ahora es de entender eso, de que entendamos cuáles son las épocas y las venidas, los advenimientos de Cristo en parucías y en el final de los tiempos, mientras que este evangelio se sigue predicando a la gente. El evangelio se sigue predicando, pero la gente prefiere la parranda, el chupe, los vicios, cosas que no le agradan a Dios. Y no piense, no crea, se lo voy a decir. No piensa que por poner un meme que diga Dios es amor, Dios es bueno en el Facebook, usted ya alcanzó una gracia o una pizca de compasión de Dios. No es porque usted escriba, no es porque usted sepa Biblia, no es porque usted sea hijo del pastor, no es porque usted diezme, como le dije al principio, no, es porque usted obedezca la palabra de Dios, es que usted va a alcanzar salvación. Mucha gente escribe ahí en el Facebook, Dios es amor, Cristo pronto viene. ¿Y su vida cómo está? ¿Su vida está apta para irse con el Señor? ¿Usted está listo para irse con Dios? Se lo voy a poner así, ya estamos listos para cuando el Señor venga y nos vayamos en el arrebatamiento. Entonces, al final de los tiempos, el Señor, aquellos que fueron marcados, porque va a haber gente sellada, después del arrebatamiento, Dios va a sellar su pueblo, aquel pueblo que rechazó la marca, y van a ser sellados por el Espíritu Santo. Entonces estos al final del tiempo, como dice Daniel 12, van a ser levantados del polvo para la vida eterna. Pero los que dejaron marcar van a ser resucitados, pero para el juicio final, que es la condenación en el lago de fuego. Por eso Juan le dice al Señor, y esos que vienen ahí con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Son los que vienen de la gran tribulación, que fueron rescatados de la gran tribulación. No está usted ahorita en tribulación, está ahorita usted que lo quieren poner en jaque, lo quieren poner en miedo, lo quieren poner en temor, para que usted, cuando le toque marcarse, usted esté flexible y usted reciba esa marca.
por ningún motivo, si usted ama su alma y ama a su familia, por ningún motivo se deje marcar. Ni por ningún motivo se deje marcar, porque ya se perdió para siempre. Cuando usted se deja marcar, usted le da la total autoridad al diablo que gobierne su vida. Y ahí ya Dios ya no puede hacer nada. Pero si usted rechaza, renuncia, entonces ya Dios le da la oportunidad de que usted lo reciba. Escuche bien lo que le voy a decir. Que usted rechace la marca y no acepte a Cristo no es garantía que usted sea salvo. Usted rechaza la marca y tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es cuando Dios lo va a salvar. Porque si usted no se marca, pero tampoco quiere creer en el Evangelio que le estoy predicando, tampoco tiene salvación. Se va a morir y se va a ir al chimbolero, al lago de fuego, al infierno. Pero si usted dice, momento, no me voy a marcar, aunque aguante hambre, aunque pase lo que pase, estoy hablando del final del tiempo ya, que no está muy lejos, créeme, no está muy lejos de esas cosas. Pero quiero aceptar a Cristo. Ok, entonces ya viene el Espíritu y lo marca. Ya usted es propiedad de Dios. Pero si usted se deja marcar por el enemigo, usted va a ser propiedad del diablo. No va a ser propiedad de Dios ya. ¿Por qué? Porque usted tomó la decisión. Pero sigamos leyendo. Vayamos ahí mismo, 1 Corintios 15:1. Entonces, como este evangelio de lo que estoy hablando es la salida que nosotros tenemos, la última salida de este mundo. Recuerde que ya no hay más salidas. Para ser rescatados por Dios, solo nos queda estudiar las Sagradas Escrituras. Solo nos queda estudiar la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y le ponemos atención, porque mucha gente estudia la Biblia y por eso no la entiende. Porque estudia la Biblia, pero solo la lee. No analiza, no se para, no se detiene. Lee la Biblia de corrido, no. Usted lee la Biblia y se detiene, un texto. Leyó el primero, se detiene, empieza a analizar, a estudiar. Agarra una libreta, empieza a escribir. Entonces cuando usted puede entender las escrituras. Pero leerla de corrido no le va a entender nada. Va a ser como un libro de historia, sucesos, anécdotas. Pero estudiar la Biblia paso a paso es cuando viene la revelación de la palabra y ya se le prende el foco. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15. Ahora, hermanos, le está diciendo a la iglesia convertida a Cristo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les he predicado. Mira lo que está diciendo Pablo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les he predicado. El mismo que recibieron y en el cual se mantiene firmes. Mediante este evangelio son salvos. Imagínense. Vamos a detenernos un tantito ahí, no lo vamos a seguir de corrido, porque si no nos va a pasar lo que le estoy diciendo. Que agarramos la Biblia a leerla de corrido y es cuando no la entendemos. Entonces aquí Pablo está dando una declaración, está hablando algo, ponga atención aquí, note algo aquí, note algo muy interesante. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio el cual se ha predicado. ¿Qué no se ha predicado? ¿Qué les he predicado durante todo este tiempo que he tenido la oportunidad de estar en mi casa y trasladarle un mensaje de esperanza, de salvación? Es el evangelio de Cristo, que es la palabra de Dios. Ese es el evangelio. Por eso el evangelio no es religión. El evangelio es una relación con Dios. Por eso yo le dije al principio, la relación con Dios es una y la religión es otra. La religión es algo transmitido. Por eso no hay salvación. ¿Por qué?
Porque la religión se la transmite uno a otro y otro a otro, de padre al hijo, del hijo al padre, y del abuelo y de la abuela, de las abuelas. ¿Viene? Una transmisión de antes. Por eso el evangelio es algo, no es una relación con Dios y una salvación. Porque la salvación es individual. Aquí no es porque yo sea cristiano y si mis hijos no deciden seguir mis pasos, no quiere decir que ellos van a alcanzar salvación, pero si ellos se salvan porque ellos toman la decisión, siempre y cuando ya tengan uso de razón. Si mis hijos no tienen uso de razón, entonces alcanzan cobertura de mi parte. Es un misterio de la Biblia que mucha gente no entiende. Porque yo soy el cabeza del hogar, yo cubro a mis hijos porque está el Espíritu de Dios en mí y Cristo. Como ellos no tienen decisión personal, yo soy el que tomo la decisión por ellos. Pero cuando mis hijos ya toman decisiones por sí solos, ellos ya tienen que confesar a Cristo, que Él es su Salvador. Y así es en todo el mundo, valga la redundancia. Todo el mundo, no porque sea hijo del pastor, ya tiene como 50 años el muchacho, pero no porque soy hijo del pastor voy a ser salvo. No. La salvación viene porque usted confiese a Cristo. Por eso esto no es religión, no es transmitido. Bueno fuera que se transmitiera de padre a hijo, y así, sí. Pero no, esto es por decisión unánime, por decisión voluntaria de cada quien. Cada quien decide, yo me voy con Cristo o no. Ese es el evangelio que se les ha predicado, el evangelio que se les enseña. Que Cristo vino al mundo a morir por cada una de las personas. Pero ahora esa persona tiene que ser suyo, tiene que agarrar esa promesa de Cristo. Cuando dice Cristo, aunque estés muerto vas a vivir, tú haces tuya esa salvación. Cuando Cristo dice, el que por mí muere, yo lo voy a resucitar, hay que hacerlo, hay que creerle. Cuando nosotros creemos lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo ha prometido, se nos hace fácil la carga. Pero mucha gente quiere vivir en el evangelio pero cargado, pensando que no va a ser cierto lo que Dios ha prometido. Y aquí está diciendo Pablo, mire, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les he predicado o que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Hablando a la iglesia. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, consejo, acéptalo, para que seas partidario de esto. Mira, mediante el evangelio son salvos. No dice mediante religión, sino mediante el evangelio, que es poder de Dios que cambia al ser humano. Entonces, mediante el evangelio, que son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. O sea, si nosotros no creemos en el evangelio y creemos en lo que nos heredaron vuestros padres, estamos en una creencia en vano. No hay salvación. Pero como es el evangelio de Dios, por eso Pablo lo aclaró. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios que cambia. Entonces, nuestra creencia no es en vano, sino que creemos firmemente que el evangelio es el mismo Cristo, que es la misma palabra que fue impresa, que es Cristo Jesús, que nos ha dado que nos da la salvación y que es la palabra de Él. O sea, en otras palabras, se lo voy a poner así. Ese libro que usted ve aquí, que es la Biblia, este libro es Cristo. Este libro es Cristo Jesús. Este libro es el evangelio de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice, el evangelio que les prediqué, en el cual hay salvación. Mire, se lo voy a leer porque, mire, dice, estamos firmes, mediante este evangelio sos salvos. ¿Por qué es salvos? Porque es Cristo. Cristo impreso en palabra. Aunque Él vino físicamente a morir en la cruz, aunque Él físicamente dio su vida, aunque Él físicamente sufrió nuestras dolencias y nuestros pecados,
nuestras enfermedades, aunque Él físicamente llevó todas nuestras cargas, pero también se hizo letra. También se hizo la palabra, por eso dice en Juan 1, el verbo era Dios y estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne. Mire qué bonito lo que le estoy transmitiendo. El verbo se hizo carne, fue cuando llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, pero ese verbo fue dejado escrito, fue dejado impreso. Y aquí está, es lo que le estoy transmitiendo. Cuando usted lee la Biblia, usted se llena de Cristo, recibe de Cristo, se llena de Cristo. Y por eso Cristo está entrando a su vida. Cuando usted le da ese derecho a Cristo Jesús, pero si usted no le da ese derecho, usted va a ser de aquellos de los que le dije, de aquellos de la profecía de Daniel, que en el 7º milenio se va a cumplir, que van a ser desempolvados, pero para la condenación. Daniel 12. Y recuerde que los que se quiere llevar Cristo, es una iglesia que le crea. Recuerde que alrededor del mundo hay muchos creyentes en Cristo, incluyendo a los que no lo han aceptado. En el mundo entero, valga la redundancia, hay gente, toda la gente cree en Cristo Jesús, pero no han tomado su decisión. Y como esto no es solo por creer, sino por hechos y confesión, primero se confiesa, Romanos 10:10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Ahora esta confesión se tiene que convertir en hechos. Por eso están los hechos de los apóstoles. En hechos usted dice, ok, ya Cristo me prohíbe tantas cosas, yo ya no las voy a hacer. Ahora voy a caminar como la palabra dice, derechito. Pero como viene el enemigo, que no tuviéramos un adversario que no nos ataca, entonces sería más fácil, pero tenemos un enemigo que nos quiere sacar de lo derechito. Pero para eso están las rodillas. ¿Usted por qué cree que las rodillas se doblan? Las rodillas no es que haya dicho Dios, lo voy a hacer, no, las rodillas se doblan porque usted se tiene que inclinar a Dios. Por eso las rodillas se pueden doblar. Entonces, cuando vienen los ataques del enemigo, usted dobla las rodillas. Señor, este cuate que anda aquí, que no lo veo, me está estorbando. Te ruego que me ayudes, Señora. Que me lo quites, por favor, Padre. En el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. Resistir a los ataques del enemigo. Entonces el enemigo va a huir. No se va a ir. Lo que va a hacer es que se va a alejar un poco. Pero cuando tenga la oportunidad que usted esté flaqueando, viene y vuelve a atacar. Porque Él no ataca cuando usted está bien firme. Él ataca cuando empieza a flaquear. Cuando usted dejó de orar. Cuando usted dejó de leer la Biblia. Cuando usted dejó de hacer los ejercicios espirituales. Es cuando el enemigo viene. Oh, se está descuidando. Ahorita voy. Por eso anda como león rugiente. Viendo a ver quién. Anda, dice, como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si nosotros este evangelio lo echamos en saco roto. Por eso le dije, qué bonito es buscar en la Biblia pasajes bíblicos que están escondidos. Porque mucha gente dice, es que eso no lo había leído yo. Sí, porque a veces leemos de corrido y cuando leemos de corrido, pues no le entendemos nada. Entonces hay que leer despacio. Leemos un texto, lo volvemos a leer y lo volvemos a leer, aparte de que se memoriza así. Entonces nos damos cuenta que Dios está hablando de diferentes formas y solo en un texto. Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo, en el evangelio que sigue firme, a ese pueblo de Dios que es usted. Muchos que me están viendo, que van a ver este video, son cristianos. Siga firme en ese evangelio que usted tiene la salvación ahí, porque es el mismo Cristo el que murió en la cruz que el que está impreso en la Biblia. Es el mismo Cristo que murió en la cruz que le dijo a usted, cree en mí y yo te doy la vida eterna. Recuerda que el mundo le va a ofrecer placeres, pero no salvación. Porque no está en la potestad del mundo o de los placeres del mundo darle la salvación de su alma. Yo le dije la salvación de su alma porque el cuerpo ya fue determinado por Dios a dónde va a ir.
Desde el principio Dios le dijo al cuerpo de Adán, Dios le dijo a Adán, el día que comieras de esta fruta, moriréis, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a ir. Pero le estaba hablando al cuerpo, no le estaba hablando al ser interior que había en Adán, sino al cuerpo. Por eso el hombre cuando muere deja el empaque aquí, pero sale la esencia del hombre. Y el problema es que esa esencia, esa figura que está dentro del estuche, del empaque, es la que tiene que ajustar cuentas con Dios. Por eso la gente cuando van a los entierros no ve solo ve el personaje de afuera. Pero si a ese personaje le ponen algo, le hacen algo, ese personaje ya no siente. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin el alma ya no tiene vida. Por eso cuando Dios da éxtasis a la gente, lo lleva en espíritu, no lo lleva en el alma. Lo lleva en el espíritu al cielo, lo lleva en el espíritu a que miren el infierno. Hay gente que ha ido al infierno, hay gente que ha ido al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo lleva en el espíritu, no lo lleva en el alma. Porque si Dios saca el alma del cuerpo, ese cuerpo se muere. Porque la vida le da al alma, al cuerpo, y el espíritu están los huesos. Pero como los huesos no se mueven, hasta que no llegue el espíritu otra vez. Entonces, la que va a ajustar cuentas, la que está peleando la batalla en este mundo, no es el cuerpo, sino que es el alma, el ser interior que está dentro. Entonces nosotros debemos de obedecer el evangelio que hemos oído, el que se nos ha predicado, el que se nos está predicando, pero que le estén predicando el evangelio de la Trinidad, que le estén predicando el evangelio y que no solo le estén pidiendo dinero y dinero y dinero. Cuando le pidan dinero y dinero y dinero, huya de ahí mejor. Porque yo le voy a aclarar algo. Dios es cierto que le dice que lo prueben eso para que usted reciba bendiciones. Pero porque usted diezme y porque usted ofrende más, usted no alcanza salvación. Si usted no pone por obra la palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. Tampoco le estoy diciendo que no diezme y que no ofrende. Es voluntad de usted. Pero si usted solo ofrenda y diezma, pero no se mete en intimidad con Dios, no busca de Dios, no lee la Biblia, no tiene comunión con Dios, no hay una perseverancia, solo va a la iglesia de rutina, porque tiene que ir, porque mi esposa es cristiana, tengo que acompañarla, y como ya están los hermanos, tengo que ofrendar, tengo que diezmar para que miren, pero su interés no es nada de Dios. Su interés nomás es ir a la iglesia porque su esposa o viceversa, o su esposo va. Y por cumplir que su esposo y su esposa van, usted lo hace. No, no lo haga así. Vaya porque le nace en el corazón buscar a Dios. Porque la única alternativa que tenemos es Dios. No tenemos otra oportunidad. Si usted quiere alcanzar salvación, ¿verdad? Si usted se quiere ir al cielo, pues busque a Dios. Y aquí está la forma más fácil. En la palabra de Dios, en la Biblia. Esa es la forma más fácil en la cual usted puede encontrar a Dios. Y en la oración. Aquí, usted, como le decía yo al Señor, Señor, mucha gente quiere hablar contigo. Y el Señor me decía, sí, yo los levanto en las madrugadas, pero yo los despierto en las madrugadas, pero ellos no se levantan. Y créamelo, me ha pasado a mí también. No es porque no piense que no. Me ha pasado que el Señor me ha despertado en las madrugadas y yo lo que hago es darme vuelta nomás. No, es que cuesta a las 4 o 3 de la mañana levantarse cuando el sueño está en lo mejor, que el Señor te despierte y tú no entiendas ese llamado. Hay veces que sí me he levantado, también le digo, no crea que no me levanto, a veces me levanto también. Entonces, el evangelio no es religión. El evangelio es el poder de Dios. Y si usted quiere experimentar el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, usted tiene que creer en el evangelio. Por eso el evangelio se tiene que predicar. Dice Cristo, prediquen el evangelio a toda criatura. Todo aquel que cree en el evangelio va a ser salvo y el que no va a ser condenado.
Y usted disculpe que yo sea tan claro, pero yo prefiero que usted me odie por la verdad y que usted no me odie, que usted me odie o me ame por la mentira. Porque así pasa en el mundo. Hay mucha gente que ama a la gente aunque el personaje le esté diciendo un chorro de mentiras y prefieren amarlo. Decirle que así está bien, que la prosperidad está bien, que no hay que buscar a Dios tanto, que no hay que ser fanático de Dios, que no hay que hacer esto, que está bien así, Dios te va a perdonar, Dios te va a librar, porque esté dándole dinero. Él le va a decir tantas cosas así. No te preocupes, hombre. Si con Dios que sepa que tú estás viniendo a la iglesia, tú eres salvo. Con que Dios sepa que tú crees en Él, tú eres salvo. Pero las escrituras que no dicen eso. Pero si yo le voy a caer mal a la gente por decir la verdad, está bien. Pero yo sé que algún día, que la palabra nunca va a regresar vacía, un día me lo van a agradecer. Y yo les voy a decir, no, a mí no, agradezcanle a Dios. Porque eso es lo que tiene la gente, agradece al hombre, no, agradezca todas las cosas buenas que le pasen, agradezcanle a Dios. Y también las malas, porque si hay malas y vienen de Dios, es porque Dios sabe lo que está haciendo. A veces decimos, ¿por qué solo me llueve a mí? Porque usted es hijo. A veces dice, ¿cómo? Solo a mí me pasa eso. ¿Por qué a aquel no le pasa eso? Y yo que creo en Dios me pasa eso. ¿Y por qué al otro no le pasa eso? Usted es hijo, el otro no. Y al hijo que Dios ama, lo disciplina. Y si usted está pasando por ahí, por rachitas que siente que Dios no está con usted, no se enoje. Dígale, Señor, gracias. Porque estoy pasando algo y viene algo mejor. A veces pasamos por baches, pasamos por sombra de muerte, pasamos por esto, pasamos por otro. A veces nos ataca la sombra de la muerte y el enemigo nos mete el pensamiento y a llorar, a tristeza. No. Párese firme y diga, Señor, en el nombre de Cristo, echo fuera todo espíritu de muerte. Párese firme y usted diga, Señor, en el nombre de Cristo, cubro mi familia, la cubro con la sangre preciosa de Cristo. Pero a veces el enemigo es bien astuto. Al ver que estamos tristes, a veces estamos acongojados, a veces estamos en el momento mal, llega cuando llega a atacar. Que mira que Dios no te ama, que mira que solo a vos te dice esto, que solo a vos te pasa esto, que contigo Dios no te ama, que esto y lo otro. No haga caso a esas insinuaciones. Pégate una sacudida, que el Señor te reprenda, diablo. Mi Dios es Dios y Él va a cumplir su palabra. Jesús lo dijo, todo lo que pidas en mi nombre, creyendo, será hecho. Y si usted le pide a Cristo Jesús, si usted le cree a Cristo Jesús, délo por hecho. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Pero usted tiene que creer en el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio encierra todo. Toda la palabra de Dios es donde se encierra el Evangelio. El Evangelio que se anuncia de sanidad, ese es el Evangelio. Que le predican de prosperidad, ese no es Evangelio. Que le predican de salvación, Evangelio. Que le predican de sanidad, Evangelio. Que le predican que Dios es amor, Evangelio. Que le predican que Cristo murió en la cruz, Evangelio. Ese es el Evangelio que encierra todo. La muerte de Cristo, la sanidad, las cosas que le da Dios, las bendiciones de Dios. Eso es el Evangelio. Pero que usted le hable solo de prosperidad y que ahí cuando usted quiere ir a la iglesia, ese no es Evangelio. El Evangelio dice que no es el Evangelio. El Evangelio dice que hay que congregarse. Mucha gente no ve cuando pueda venir a la iglesia, hombre. Así le dice la gente. El Evangelio es que aquel que lo lleva a adorar y a bendecir a Dios. El Evangelio es aquel que lo lleva a acercarse a Dios. No es aquel que lo aleja de Dios. El Evangelio es aquel que lo acerca a Dios. Ese es el Evangelio. Todo lo que la palabra dice, desde Génesis a Apocalipsis, es el Evangelio. Desde la creación de Adán, desde la ordenanza y la formación del mundo, es más, desde la iniciación de la caída del enemigo hasta aquí es el Evangelio de Dios.
El Evangelio es salvación. El Evangelio es, cierra, salvación. Cristo es salvación. Cristo es el Evangelio. Cristo es quien dio la vida por usted. Y esa es la salvación. Y ese es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es Cristo. El Evangelio de Dios es Cristo, que vino a la tierra a hacerse hombre. El Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó con los seres humanos. Pero los seres humanos lo despreciaron y lo siguen despreciando. El Verbo se hizo carne y el Verbo se volvió a ser palabra. Y la palabra es el Evangelio de Dios. Cristo es el mensaje de Dios a la humanidad. Cristo es el Evangelio de Dios Padre. Y Cristo es la salvación. Y aquí dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les he predicado, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio sois salvos. Así se aferran a la palabra que les prediqué. Miren, dice el Evangelio que les he predicado, la palabra que les he predicado. De otro modo, habrán creído en vano. Si usted no cree en el Evangelio, cree en religión, en lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo da, usted está creyendo en vano. Usted no está creyendo en Cristo Jesús. Avancemos, el tiempo se nos va. Vayamos a Gálatas 3:8. Gálatas, déjenme tomar tantita agua. ¿Sí? Colosenses, Filipenses, Gálatas. Gálatas está después de Efesios. Filipenses está después de Gálatas. Libro de Gálatas. A ver, ya me perdí Filipenses. A ver, antes de Efesios. Okay. Mire, Gálatas 3:8. Mire lo que dice. En efecto, mire, Gálatas 3:8 dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría, en la Escritura, escucha bien, la palabra, el Verbo, Cristo, la palabra, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunciando de antemano el Evangelio. Abraham, por medio de ti serán bendecidos todas las naciones. Por el Evangelio siempre, que es Cristo. Miren, las Escrituras, justificando, dice, en efecto las Escrituras es la palabra de Dios. Habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunciando de antemano el Evangelio. Si usted no quiere conocer el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de Dios, si usted rechaza este Evangelio, usted está rechazando a Dios. Déjeme transmitirle esto, por favor. Ponga mucha atención, porque si usted rechaza el Evangelio de Dios, usted está rechazando a Dios mismo. El Evangelio, o la palabra que se fue dada al mundo entero, es Cristo. Cuando yo le anuncio este Evangelio a usted, yo le estoy diciendo que Cristo es su Salvador, porque Él es la palabra, porque Él es el Salvador. Pero si usted prefiere rechazar el Evangelio creyendo que es un fraude, que es una mentira, porque mucha gente ha hecho de él mal uso, porque esta gente no sabe que el Evangelio es Cristo, porque esta gente no sabe que la palabra es el Evangelio y el Evangelio fue Cristo. Ellos llevan condenación, pero déjenme decirle algo, déjenme transmitirle esto: no se condene juntamente con los que dan mal uso del Evangelio. Sálvese usted, salve a su familia, predique el Evangelio en su casa,
Porque por el mal uso que mucha gente le da a la palabra de Dios, aparte de que ellos van a ser condenados, porque van a ser condenados. Todas esas iglesias millonarias que usted ve, que no le dan la gloria a Dios, que están mirando su dinero, mirando el dinero, esas iglesias van derechitas al chimbolé. Aunque usted no lo crea, y no es de ese anuncio, aunque usted no lo crea. Aunque usted no crea, no las iglesias, no es el volumen de las iglesias que lo van a salvar. Es la obediencia a Dios en su palabra. Usted puede ver una iglesita que tenga 10 almitas tal vez, pero esas 10 almas son las que adoran a Dios. Son los adoradores en espíritu y en verdad. Y esas 10 almas se van al cielo con todo y pastor. Pero que usted mire esta multitud y con el pastor allá que saco de $3,000, $4,000. Mire yo con camisa aquí, predicándole la verdad a usted y sin cobrarle nada. Y esa gente que le saca hasta las costillas, porque tiene ahí va la gente detrás, porque ay, que iglesia tan grande, está bien bendecida. Mentiras del diablo. Las iglesias grandes no están bendecidas por Dios. Hacen negocio del evangelio. Abra sus ojos. No niegue el evangelio, pero tampoco se deje perder por la gente que está mal haciendo uso del evangelio. Que mucha gente dice, es que para creer en el evangelio, mira a esos pastores que solo pidiendo pisto, pidiendo dinero. Deje que se pierda, porque Dios no le va a pedir cuentas a él por usted, y tampoco Dios le va a pedir cuentas a usted por él. Le va a pedir cuentas a usted por su decisión. Aceptaste mi evangelio, creíste en mi evangelio, mira, se predicó mi evangelio, ¿y qué? ¿Qué pasó con eso? Seamos más inteligentes que estos que tienen grandes iglesias, que tienen megas iglesias, y lo que hacen es solo sacarle el dinero a las almas, a las ovejas. Ellos piensan que están agradando a Dios, pero no, son asalariados. Y da tristeza ver mucha gente que por ignorancia se pierde. La Biblia lo dice, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no leen las escrituras. Y este evangelio que yo le estoy anunciando es el que le va a dar la salvación, siempre y cuando usted confíe en Dios, siempre y cuando usted acepte a Cristo como Señor y Salvador. En efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, mire, de antemano en el evangelio. Terminamos con Primera de Pedro 1:12, ahí voy a terminar. Ya el tiempo se me fue. Mucha gente dice, ¿por qué predicas una hora? Que mucho tiempo. No. Es en lo que puedo yo explicar lo que quiero explicar, una hora. En 10 minutos, 15 minutos yo no le puedo explicar nada. Ahí solo me da el tiempo de orar y ahí se me fueron los 10 minutos. Pero en una hora yo le transmito a usted lo que Dios quiere que usted se entere. Esto es como las noticias. En las noticias le hablan, pero ahí le echan un montón de rollo de mentiras. Esto, la noticia de Dios es de que si usted cree en el evangelio, va a alcanzar salvación. Primera de Pedro 1:12 dice, mire, póngame mucha atención. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. Yo no estoy sirviéndome a mí mismo. Yo estoy sirviéndole a Dios. Soy un instrumento de Dios. En este momento, soy un instrumento de Dios que le estoy transmitiendo la salvación. Dice que no se servían a ellos mismos. A ustedes les hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles les anhelaban contemplar estas cosas. Mire, por medio del Espíritu Santo es que yo le estoy transmitiendo un mensaje de salvación. No me estoy sirviendo a mí mismo, lo estoy haciendo para Dios. Ángeles querían venir a hacer esto y solo contemplan que nosotros podamos transmitir ese mensaje como embajadores, como enviados por Dios, como rescatados por Dios.
como libertados por Dios, como salvos por Cristo. Mire qué bonito está el pasaje. Sabiendo a sí mismo, dice sabiéndolo, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Yo le estoy sirviendo a usted. Hablando de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles, dice, anhelaban contemplar estas cosas. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿tú quieres alcanzar salvación? Aquí está, mira. ¿Sabes cuánto vale esta Biblia? Esta Biblia vale como $35. Mira dónde está la salvación. Está la salvación en la palabra de Dios, poniendo por obra lo que está escrito en esta palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Por eso no rompas la Biblia. No la descuides, no la maltrates, no la tomes como que fuera tu almohada, sino que cuídala. Mira, es Cristo, escrito, impreso en un libro. El Verbo se hizo carne y habitó con los hombres. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y Cristo se hizo hombre y murió en la cruz. Y ese mismo Verbo lo dejaron impreso en este libro, que es la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio de Dios Padre, quien te da la salvación. Amén y amén. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. He predicado tu palabra desde el cielo. Que esta palabra encuentre cabida en los corazones que van a ver este video, que van a oír este audio. Te ruego, Dios del cielo, que tengas misericordia por aquellas personas que han escuchado, aunque sea un pedacito. Pero bendícelos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Y bendice a aquellos que escuchan y ven todo el video, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Que tu palabra se haga vida en ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias te doy, mi amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, te pido por los enfermos, que tomes control de toda enfermedad de aquellos que están enfermos, amado Dios. Sánalos, Padre Santo. Te pedimos por un hermano que está en el hospital, sobrino de una hermana, Dios del cielo, que tuvo un accidente, se cayó de un techo. Te ruego, Padre del cielo, que tomes control de la situación, Padre Santo. Que seas tú obrando en él, Dios del cielo. Extiende tu mano poderosa, bendito Dios. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Y te recordamos, Padre Santo, que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, amado Dios. Te rogamos, Padre Santo, que extiendas tu mano poderosa sobre los enfermos. Todo aquel que escucha este mensaje, Señor, sánalo, Padre Santo, si sufre de alguna enfermedad. Por favor, amado Dios, para la gloria tuya, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ahí en sus hogares, en sus casas. Ese Dios maravilloso, pues, derrame bendiciones hasta que sobreabunden.